ponencia voy a tratar la extracción de información de prensa histórica mediante los RAGs. Como primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué es un RAG? O sea, hoy en día está a la orden del día, todos lo hemos oído, estamos cansados de escuchar el LLM, inteligencia artificial, los RAGs, pero mucha gente pues puede tener una idea general de qué es un RAG, pero yo vengo a realmente deciros o intentar explicar bajo mi experiencia cuál es el funcionamiento y cuáles son cada una de las principales fases que yo he detectado y aparte en cada fase qué es lo que se da lugar, ¿vale? Bueno, en primer lugar, un RAG es una técnica de inteligencia artificial, ¿vale?, que no solamente combina el potencial de los grandes modelos de lenguaje como LLMs, sino que el RAG le permite acceder a información actualizada de fuentes externas, ¿vale? Esto permite y da lugar a poder tener toda esta, no solamente el conocimiento que tienen los modelos de lenguaje internos, que suele ser bastante generalizado, salvo para modelos que, como bien comentaba Rocío en su presentación, son entrenados específicamente para contextos específicos, ¿vale? Pues el RAG lo que le aporta es, aparte de esta información o este conocimiento interno, le aporta la información de las fuentes que nosotros podamos o queramos tratar, investigar o de la que queramos obtener cierta información, ¿vale? Bien, estas fuentes pueden ser de distintos tipos. Podemos encontrarnos imágenes, podemos encontrarnos documentos, podemos encontrarnos corpus ya etiquetados y preparados, podemos encontrarnos que pueden ser páginas web. Por lo tanto, hay una variedad bastante amplia de la información a la que podemos acceder. Esto permite extender este potencial de los LLM a contextos muy específicos y dominios muy específicos. Por lo tanto, es algo bastante bueno cuando nosotros, por ejemplo, estamos hablando de prensa histórica, ¿vale? Bien. Una vez dicho esto, vamos a ver cómo funciona un RAG por dentro, ¿vale? Yo os he hecho como un pequeño diagrama, ¿vale?, que ahora veremos y dividiremos en las fases que yo he identificado, ¿vale?, como grandes fases. Pero aquí en este dibujo tenemos todas las partes que tienen en cuenta cuando nosotros aplicamos una técnica o un método RAG a nuestra investigación. Yo, como os decía, he identificado 4 fases principales, ¿vale? Estas fases no todas están ligadas o están internamente en el proceso del RAG, ¿vale?, como puede ser la primera, ¿vale?, como comentaba antes con Yanko y hemos podido ver en su presentación y también comentaba Rocío, es la preparación de la base de conocimiento. Es decir, tenemos que preparar los documentos, ¿vale?, de donde nosotros vamos a crear nuestra base de conocimiento para el RAG, ¿vale? Ahora la veremos más en concreto. Luego ya tenemos las propias fases, ¿vale?, que son de RAG, que sería la fase número 2, la de recuperación, la 3, la del aumento, y la 4, la de generalización, ¿vale? Ahora veremos en cada una de ellas qué es lo que ocurre. Bien, en la primera fase, como os comentaba, que es, visto hasta ahora, es una de las fases más importantes porque es en las que más se está trabajando y queda mucho para poder hacer, es en la preparación de la base del conocimiento, ¿vale? Principalmente nosotros tenemos que seleccionar cuáles son los documentos, las imágenes, ¿vale?, etcétera, con las que nosotros vamos a crear nuestra base de conocimiento. Es decir, van a ser una revista en concreto con sus tomos, con sus artículos, o
documentos o artículos que puedan tener en un momento dado información valiosa que nos va a ayudar a que el RAG nos dé una respuesta más acorde a lo que tiene que, a la respuesta que podemos esperar, ¿vale? Una vez que tenemos estos documentos o esta base de conocimiento seleccionada, llegamos a una fase súper importante, que es la preparación de los datos, ¿vale? Para que un RAG saque un máximo partido, por así decir, tenemos que trabajar en esta preparación, tenemos que intentar que sea un formato uniforme. Obviamente hablamos del OCR, es un formato texto plano que el RAG fácilmente nos puede extraer, pero también podemos tener en un momento dado imágenes, ¿vale?, etcétera. La cuestión es que tenemos que intentar, como os decía, crear ese formato uniforme. De esta forma lo que hacemos es mejorar, ¿vale?, o disminuir el ruido en el contexto, ¿vale?, para luego poder dar la respuesta o poder crear esta búsqueda. Después de esta tarea, que es bastante tediosa, ¿vale?, por el hecho de que, como comentábamos antes, podemos tener distintas fuentes y cada fuente puede tener su información de una forma o de otra, tenemos otra parte muy importante de esta primera fase, que es la selección del modelo embedding, ¿vale? Dentro de los RAGs no solamente tenemos que elegir el modelo LLM, ¿vale?, que es el que nos va a ayudar a buscar los resultados, sino que también tenemos que hacer una selección del modelo embedding. Y esta selección tenemos que hacerla bastante, o sea, teniendo en cuenta qué es lo que nosotros vamos a querer obtener de ello, ¿vale? Porque existen distintos modelos de embedding, algunos van más enfocados a la búsqueda semántica, es decir, similitud de la búsqueda en los datos que nosotros tenemos, o puede ser que nosotros necesitemos simplemente recuperar información y entonces otros modelos nos es más costoso, o sea, nos es más útil y nos supone menos coste a la hora de crear este embedding. Cuando nosotros seleccionamos también un modelo de embedding, tenemos que tener en cuenta la precisión de ese modelo, dependiendo de lo que nosotros queramos obtener de él, la velocidad que crea estos embeddings y luego la versatilidad que va a tener frente a los distintos tipos de datos, distintos idiomas y distintos dominios, ¿vale? Bien, una vez que hemos seleccionado este embedding acorde a lo que nosotros queremos, llega el momento en el que el embedding, bueno, primero se hace una extracción de la documentación de estos datos que nosotros de estos documentos que nosotros hemos seleccionado. Esa información o ese contenido de estos documentos se fraccionan en lo que habitualmente se llaman chunks, ¿vale? Los chunks son fracciones de información, ¿vale?, que por sí misma tienen ya un contenido individual y nos va a ayudar a hacer la búsqueda semántica, ¿vale?, a hacer esta búsqueda de similitud. Una vez que tenemos estos fragmentos, entra a trabajar, por así decir, el modelo embedding. El modelo embedding lo que va a hacer es cada uno de estos fragmentos de información que ha obtenido de nuestro documento, de nuestro contenido, lo va a convertir en un vector semántico multidimensional. ¿Qué quiere decir esto? Es un vector numérico, ¿vale?, es una conversión numérica con muchas dimensiones, que es el formato que realmente el algoritmo va a entender para poder darnos esa respuesta lo más correcta posible, ¿vale? Una vez que nosotros tenemos estos embeddings, esas conversiones de nuestros fragmentos de nuestro contenido, lo que hacemos es crear una base de datos vectorial, ¿vale? Esta base de datos vectorial lo que vamos a hacer es almacenar todos estos embeddings y es a donde luego nosotros iremos a realizar esta búsqueda de similitud.
También tenemos que tener en cuenta a la hora de crear esa base de datos por ciertos aspectos de la base de datos, como puede ser el precio que podamos tener, la precisión, la rapidez en la que luego esa base de datos nos va a devolver los resultados, y con esto tendríamos esta primera fase de preparación de la base de conocimiento. Ahora mismo nosotros ya tenemos toda nuestra información, todo nuestro conocimiento de los datos o los documentos o la selección de documentos que hemos realizado. Y pasaríamos a la fase número 2. ¿Vale? La fase número 2 es la fase de recuperación. Si nos damos cuenta, ya entra a formar parte el usuario. El usuario pide o hace una pregunta y esta pregunta, consulta o query, vuelve a pasar de nuevo el mismo proceso, ¿vale?, que hemos descrito anteriormente. Es decir, esa query, bien por medio de una interfaz, bien por medio de una aplicación, es enviada al modelo embedding, que es el mismo modelo que ha creado los embeddings de los documentos, y crea un embedding, bueno, o los distintos embeddings de esta misma pregunta que el usuario hace. De manera que una vez que estos embeddings se crean, se puede ir a la base de datos, lanzar una consulta de similitud con la información que nosotros tenemos de nuestros contenidos y lo que el usuario quiere obtener. ¿Vale? Bien, una vez que esta consulta y esta query ha sido enviada a la base de datos de vectorial, lo que hacemos es enviar la pregunta o enviar la información a nuestro modelo de lenguaje. Bien, no solamente vamos a enviar la query que ha hecho el usuario, es decir, la pregunta que ha hecho el usuario, sino que vamos a enviar la parte del contenido que en la búsqueda de similitud ha coincidido, y aparte tenemos que enviarle un prompt. Esta mañana Janko hacía referencia a los prompts. Los prompts es algo que es muy importante dentro de la respuesta que te puede dar un modelo de lenguaje, un LLM, y es importante porque son las instrucciones que nosotros le vamos a dar para decirle cómo se tiene que comportar. O sea, es una forma de acotarle su funcionamiento habitual. Él tiene él tiene que comportarse de una forma y es la única forma en la que se lo podemos decir. Podríamos dedicar una sesión más a prompts, pero no vamos a profundizar. Para ello, en los últimos años ha surgido la ingeniería del prompt, por lo tanto, hay mucho trabajo detrás, pero sí que quería resaltar esta importancia a la hora de qué respuesta esperamos de un LLM. ¿Vale? Es muy importante las instrucciones que nosotros le tengamos que dar, porque no nos olvidemos que nosotros ahora mismo estamos utilizando un LLM de conocimiento general, como puede ser cualquier modelo de lenguaje que pueda ser utilizado por ChatGPT, por Gemini, ¿vale? Cualquiera de ellos. Entonces tenemos que darle esas instrucciones. Bien, una vez que nosotros enviamos al modelo de lenguaje, como decíamos, la query y el prompt, y esta información, es decir, estos fragmentos que han coincidido en la búsqueda, el LLM se encarga de, gracias a su potencial de generación de respuestas en lenguaje natural, crear esa respuesta, esa respuesta que va a dar, valga la redundancia, respuesta a la pregunta del usuario en referencia a los documentos que nosotros tenemos. También es muy importante que tengamos en cuenta que tenemos que tener también una fase de selección de LLMs. O sea, ¿qué LLM utilizamos? Hay infinitos modelos de lenguaje. En los últimos tiempos no solamente tenemos los LLM, también surgen los LLMS. Tenemos no solamente los LLM de pago, sino también los LLM de open source.
Bueno, tenemos que prestar atención que cada uno de los LLM que podamos utilizar suelen ser buenos para unas cosas, menos buenos para otras, y podríamos ahora mismo recomendar uno, pero por suerte o por desgracia, el mundo de los modelos de lenguaje de día a día cambian. O sea, el modelo que hoy puede ser el que mejor resultados te da para una tarea específica, en cualquier otro momento o mañana te puede dar otro modelo un mejor resultado, ¿vale? Entonces es mejor en cada momento pues hacer una búsqueda, aunque sea breve, para ver qué modelo va más acorde en ese instante. Bien, pues estas son las fases, o esto es cómo funciona un RAG, ¿vale? No sé si he aclarado alguna duda, si no, si tenéis preguntas, ahora después me preguntáis lo que vosotras queráis. Bien, existen otras técnicas, aquí voy a dar 2 pinceladas y luego pues compararé un poco cuál es mejor que otro. Obviamente todo siempre depende de qué es lo que queramos hacer y qué es lo que esperamos, pero existe otra técnica también muy utilizada y también se ha mencionado durante el día de hoy, no sé si claramente con el nombre que tiene, que es Fine Tuning. Fine Tuning es una técnica que también, de inteligencia artificial, que también nos permite especializar un modelo a un dominio concreto. La diferencia es que Fine Tuning lo que hace es tomar un modelo que ya está preentrenado a dominio general, y lo que hace es entrenarlo en el dominio específico, en un dominio concreto, para el que nosotros queremos utilizarlo, ¿vale? Al final estamos pues creando un contexto específico. Tiene unas ciertas ventajas, ¿vale? Es bastante más preciso a la hora de hacer tareas específicas que a lo mejor el RAG. Nos permite personalizar un modelo, como decíamos, para un dominio específico y para un dominio concreto, y es más rápido que a lo mejor entrenar un modelo desde cero, obviamente, ¿vale? Pues esas serían las ventajas que tienen. Yo aquí he intentado un poco crear una comparativa entre RAG y Fine Tuning, muy por encima. Características buenas o malas que puede tener el Fine Tuning. Bueno, pues como decíamos antes, es mucho más preciso en tareas concretas, da muchísimo mejor rendimiento, pero tiene sus pros, tiene sus contras. Es mucho más costoso, ¿vale? Porque necesitamos unos datos que estén muy claramente especificados y etiquetados en corpus pequeñitos, y aparte una fase de cómputo bastante alto, porque al final tú tienes que entrenar tu modelo en tus propias máquinas, tus propios servidores, y como ya nos decía Yanko esta mañana, las tarjetas gráficas pues están por las nubes, ¿vale? Bien, otro inconveniente que tiene Fine Tuning frente a RAG es que no accede a la información actualizada. Es decir, el conocimiento que va a tener el modelo es el conocimiento con el que se entrenó en el momento en el que se entrenara. Algo que no le pasa al RAG. El RAG puede acceder a la información en línea en cada momento y no depende de la selección que previamente nosotros hiciéramos de documentos, sino que en cualquier momento nosotros podemos añadir nueva información o nuevos documentos que creamos que pueden ser valiosos para la investigación que estemos haciendo en ese momento. Aparte, el RAG tiene una capacidad de adaptación a distintas fuentes bastante mejor que la de Fine Tuning. Fine Tuning tienen que ser documentos más curados, más de alta calidad, y como inconveniente del RAG es que, claro, nosotros tenemos que hacer ese proceso de crear estos fragmentos, estos embeddings que decíamos, crear la base de datos, guardar en esta base de datos, y en cualquier consulta que se haga tenemos que consultar esa base de datos. Por lo tanto, el nivel de latencia de la respuesta es mayor
es más lento, el RAG puede ser un pelín más lento frente al modelo entrenado con Fine Turing. Existe una tercera posibilidad y es la combinación de los dos, ¿vale? Que no, o sea, habrán seguramente investigaciones que se hayan hecho con ello, pero igual a lo mejor no tan avanzadas como investigaciones particulares en cada una de las técnicas. Pero yo creo que una buena solución puede ser utilizar las dos, crear un modelo con un dominio específico, con unos documentos o una base de conocimiento bastante de alta calidad, por lo tanto le estamos dando un dominio específico a nuestro modelo, cosa que no tiene un modelo general, y luego utilizar el RAG para poder acceder a todos estos nuevos documentos o esta nueva parte de base de conocimiento que queramos en tiempo de línea. Por lo tanto, de esa forma yo creo que obtendríamos muchísimos mejores resultados frente a utilizar una de las dos técnicas, ¿vale? Pero bueno, es algo que supongo pues hay que trabajar, hay que probar y como todo pues hay que evaluar. Bien, yo ahora quería compartir con vosotros, porque yo hasta ahora os he enseñado pues cómo funciona un RAG, os he hecho un poco de unas pinceladas de qué es el Fine Turing, las diferencias, y decimos, bueno, ¿y todo esto cómo se puede utilizar?, ¿no? Obviamente, ahora veremos ejemplos de colecciones, de algunas que ha mencionado Pilar esta mañana, que yo también traigo de la biblioteca, aspectos que pueden ser de interés de dichas colecciones, pero yo quiero enseñaros un caso de uso que Pilar y yo presentamos en el Daria Event hace un par de semanas, y es un caso de uso de cómo aplicar técnica RAG dentro de la literatura. Nosotros hicimos una selección que es un corpus pequeñito que ya ha mencionado Pilar, ha mencionado esta mañana, que tenemos en la biblioteca, que se llama Ausone. Son obras escritas por escritoras estadounidenses. Dichas obras se escribieron en su paso por España, en su época, y obviamente en sus obras pues mencionan todos los lugares por los que pasaron por aquí, por el terreno español. Y entonces pues un buen día dijimos, bueno, pues igual a lo mejor un buen caso de uso de ver y de utilizar las técnicas RAG puede ser vamos a ver si podemos de estas obras extraer esos lugares por los que pasaron estas escritoras. Bueno, pues de ahí sale este prototipo que creamos. La base del funcionamiento o del esquema es más o menos el mismo, lo único que tiene ciertas modificaciones, ¿vale? Un RAG no hay que utilizarlo 100% como lo hemos mostrado antes, o sea, con un usuario que escribe, puede ser un usuario, pero nosotros mismos también podemos crear un prompt que lancemos cuando queramos que nos cree esta base de conocimiento y nos ejecute la herramienta. En este caso nosotros lo hicimos así, el usuario se lanza un prompt cuando el usuario pues ejecuta este prototipo, hace una carga de estos documentos de donde nosotros los tenemos almacenados, crea todo ese proceso que hemos dicho antes de fragmentación, crea los chunks, hace el embedding y lo que devuelve es la información que ha obtenido, ¿vale?, con el contexto obtenido por similitud de la base de datos. Vale, todo esto, pues dijimos, una vez que ya tenemos esos lugares, efectivamente, el caso de su uso ha sido bastante exitoso, lo que hacemos es, se lo proporcionamos a esta parte inferior y se lo damos al LLM. El LLM nos identifica
los lugares, las ciudades, incluso lugares como por ejemplo la Alhambra, que no es una ciudad, y nos identifica todos estos lugares españoles por los que esta escritora pasó y escribió en su obra, y una vez que teníamos esta información dijimos, bueno, pues vamos a enriquecerla, porque también nos permite el enriquecimiento, ¿vale? Nosotros teníamos esas ubicaciones, pero en nombre, y pues yo tengo un perfil muy de visualización, y yo dije, esto hay que poder visualizarlo. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es obtener la longitud y la latitud. ¿Y qué podemos consultar o dónde podemos enriquecer esta información? Bueno, pues tenemos GeoNames. Y no solamente creamos el enriquecimiento de la longitud y de la latitud, sino que también vinculamos con esa ubicación en la página de GeoNames. Y de la misma forma, pues hicimos con Wikidata, ¿vale? Vinculamos estas ciudades con la información que existe en Wikidata. Bueno, pues toda esta información que nosotros teníamos, ¿vale?, que nos había devuelto el LLM con toda esta información de enriquecimiento, le hicimos una transformación de formato y nos dio lugar a un JSON, ¿vale?, con toda la información que nosotros necesitábamos. Creamos el formato según como nosotros lo queríamos, ¿vale?, y utilizamos el modelo de lenguaje para especificarle cuál era el formato que queríamos, y luego este formato lo decidimos así porque era el que nosotros, la librería que utilizábamos para pintar las posiciones en nuestro mapa leía. Y este fue el resultado que nosotros obtuvimos. Como podéis ver, en este caso está seleccionado el Escorial, ¿vale?, porque pinchas en cualquiera de los iconos y te sale la información que nosotras hemos recuperado y hemos proporcionado, y debajo tenemos ver ese lugar en GeoNames y en Wikidata, de forma que tenemos esa vinculación con los repositorios de datos abiertos de GeoNames y de Wikidata. Bien, una vez que no solamente es todo tan teórico como os explicaba antes, sino que, bueno, pues hay algo que se puede ver. Esto es un caso de uso, o sea, realmente se pueden crear casos de uso tanto como queramos, como nuestra imaginación o investigadores con inquietudes tengamos, ¿vale? Bien, una vez visto esto, vamos a pasar a, bueno, igual que hemos extraído esta información, también podemos extraer información de presa histórica. Voy a empezar diciendo que mi especialización no es literaria ni historiadora, ¿vale? Que tengo que agradecer a nuestra compañera Pilar, a nuestra compañera Pilar y a nuestra compañera María, que es la jefa del departamento de catalogación, que ella realmente sí que podía indicarnos qué cosas de interés podríamos mencionar. Obviamente, esto depende del investigador que tengamos. O sea, cada investigador puede tener unas inquietudes y seguro que esas inquietudes se pueden cumplir con la metodología, con la técnica que hemos explicado. Yo aquí he puesto pues, posible información que puede ser de interés, y ya os digo, si está bien, está mal o me quedo corta, pido mis disculpas antes de tiempo. Bueno, pues aspectos históricos, obviamente. Tenemos, me imagino que en distintas revistas deben de haber aspectos históricos que a lo mejor ni siquiera somos capaces de identificar, ¿no? Como decía Rocío, si tengo un volumen de datos o un volumen para poder estudiar, no llego a todo, ¿no? Aspectos políticos, aspectos de partidos políticos que pudieran haber en cierta época, conflictos políticos que pudieran haber, información relativa a viajes, como hemos podido ver en el ejemplo anterior, aspectos sociales que hubieran en ese momento, las distintas clases sociales que pudieran haber, aspectos económicos, distintos idiomas que se pudieran hablar, etcétera.
Bien, pues yo he traído, como os comentaba, ciertos ejemplos de revistas y colecciones que nosotros tenemos ahí en la biblioteca y que, como os decía, pues he puesto cierta información que puede ser en un momento dado de interés, pero que seguramente en todas las colecciones hay muchísima más información respecto a ellas. Bien, la primera ejemplo que hemos traído es Ipanema, Diario a Bordo, que la ha mencionado mi compañera Pilar esta mañana, y como ella bien ha explicado, bueno, pues eran unos periódicos que se escribían en viajes de 3 a 6 meses, ¿vale?, de viajes de exiliados españoles a México. Los fondos que nosotros tenemos ahí en la biblioteca datan de 1939 y tenemos 25 tomos. Bien, información que podría ser de interés en esta revista, por ejemplo, pues obviamente todo lo relacionado con exiliados españoles, que no solamente antiguamente no solamente por temas políticos, sino podría ser por cualquier otro tipo de tema, intelectuales que hubieran en esa época, que podrían haberse exiliado, cómo estaba en aquel entonces, porque al final ellos escribían estos periódicos para saber cómo estaba el mundo, cómo estaba México. Bueno, pues también podremos extraer información de cómo se encontraba, qué situación había en ese momento en distintos puntos de Latinoamérica, en este caso en México o España, y luego también, algo muy importante, información también sobre nuestra guerra civil española. Bien, otro ejemplo que he querido traer es España Popular, seminario al servicio del pueblo español. En este caso, en la biblioteca tenemos fondos de 1940 a 1972 y tenemos 652 tomos. Estas revistas están más centradas en, pues, situación política que había en ese momento, es decir, partidos políticos, conflictos que pudiera haber, también temas de exiliados españoles y aspectos que pueden ser de interés de la historia de España sobre esa época. Como tercer ejemplo tenemos el broquel de las costumbres. En la biblioteca tenemos fondos de 1834 a 1835, tenemos 43 tomos y como información de interés yo he identificado, pues, aspectos de religión, de catolicismo, aspectos políticos, aspectos mexicanos, información mexicana, ¿vale? O sea, todo este tipo de información que puede ser de interés y puede ser extraíble. Pero bueno, como ya he comentado anteriormente, se puede extraer muchísima más información si se desea. Luego también hemos querido traer una revista un poco fuera de lo que sería solamente, pues, la política, ¿vale?, de los tres ejemplos que hemos traído antes, y es la ilustración artística. Nosotros tenemos en la biblioteca fondos de 1908, tenemos 52 tomos, y esta revista está más centrada en temas de cultura, de arte, de literatura, teatro, medicina, espectáculos, es decir, está más centrado en el mundo artístico, y también igual hay mucha información que se puede extraer de ella. De la historia también nos puede decir mucho. Bien, en el penúltimo de los ejemplos, ¿vale?, tenemos la ilustración española y americana, que la ha mencionado mi compañera Pilar esta mañana. Tenemos fondos de 1869 a 1901, como ya ha comentado ella, tenemos 1591 tomos, y esta revista está centrada sobre todo en la historia española del siglo XIX y en la vida de los intelectuales en España de aquella época. Pues imaginar que de ahí, pues, podemos extraer cualquier tipo de información que podamos querer. Y por último tenemos La Tribuna, cuadernos de estudios de la Casa Museo Emilia Pardo Bazán. Este es un ejemplo de revista, ¿vale?, de que no solamente puede ser útil a modo general, sino que también puede haber investigadores que puedan estar interesados en estudiar la investigación, vida o obra de Emilia Pardo Bazán,
y en este caso, en esta revista, pues disponemos de 18 tomos en las que se recoge toda esta información. Obviamente todo esto es aspectos de que se pueden recoger información relacionada con eventos históricos, con situaciones concretas, pero también no podemos olvidar que también los modelos, o sea, lo que es los RAGs, también nos pueden ayudar a, pues, a identificar cuál puede ser en un momento dado el objetivo de un escritor a la hora o de un autor a la hora de escribir un artículo, nos puede ayudar a sacar un resumen, ¿vale?, etcétera. Hay mucho potencial detrás de las técnicas RAG, y si lo combinamos con Fine Tuning, pues seguramente muchísimo más. Y bueno, yo como conclusión lo único que quiero decir es lo que acabo de mencionar. Creo que el uso de las técnicas RAG abre una puerta muy importante para los investigadores. Estoy de acuerdo en que, como se ha mencionado esta mañana, esto puede ser el inicio de algo muy potente, que queda mucho trabajo por hacer, pero Roma no se construyó en un día y tuvo que ponerse una primera piedra. Así que creo que pueden ayudar mucho estas técnicas a los investigadores y mucho al análisis de prensa histórica y extracción de información. Y con esto pues quiero agradeceros vuestra atención y espero no haber sido muy cargante.